Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Rhino Designer, bienvenidos a un nuevo comando de Rhino. Hoy vamos a ver una herramienta nueva, una herramienta que no había traído al canal. Esta herramienta funciona tanto para mallas como para sub-D y se va a llamar Insert Point. ¿Para qué te va a servir esto? Voy a activar una vista aquí en sombreado y voy a activar por aquí, por ejemplo, voy aquí a las mallas. Voy a dibujar una caja. Y también voy a dibujar, solamente para darles el ejemplo, una caja aquí con sub-D. Voy aquí a mi box. Tengo ahí una caja con sub-D. Tengo aquí una malla. Voy a desactivar mi gumball. Y tengo también aquí pues este modelado, ¿no? Que es el que estaba utilizando para explicar estos comandos. El icono va a estar aquí. Dice insertar punto en malla o sub-D. Lo selecciono. Simplemente le debo indicar en qué cara quiero hacer esto. Por ejemplo, voy a activar una vista en sombreado, le digo que en esta. Y aquí yo puedo trazar como yo quiera, ¿no? Clic, 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 clic. Acepto. Y aquí va a agregar una isocurva de manera estructural. Esto no es un vector. Por ejemplo, si yo selecciono y hago un explode, vean que, o sea, se queda ahí. Forma parte estructural de esto, ¿no? Funciona lo mismo con este tipo de entidades, con lo que es una sub-D. Yo recomiendo que cuando actives este tipo de elementos, actives una vista o desactives la vista en sub-D o la vista en suavizado para que tengas mayor control de esto. Por ejemplo, voy a guión bajo, insert point, déjeme ubicarlo, aquí está. Le digo que en qué cara, ya que la he seleccionado, yo puedo seleccionar, no sé, de aquí hacia acá, acepto. Sí, igual si yo quiero más, como en este caso lo puedo llegar a hacer. Ahora, ¿para qué me funciona esto? Aquí pues se ve que agregó una estructura más, ¿no? Si yo veo de este lado, acaba de agregar esta isocurva. Del otro lado no la tenemos. Recuerden que aquí en Subdit se llaman edge también, no son isocurvas, son edge. Dentro de una superficie, un sólido, si son edge, o en el caso de las líneas internas se van a llamar isocurvas, pero aquí les llevamos edge. ¿Para qué me funciona esto? Puedo agregar el número que yo quiera, con la forma que yo quiera, y son completamente editables. Yo puedo seleccionar, o sea, yo puedo mover, puedo rotar, puedo hacer ahí lo que yo quiera. Me va a estar respetando mi forma, igualmente aquí en lo que es una sub-D. Aquí se ve un poquito menos, pero lo puedo hacer más exagerado si yo quiero, ¿no? Puedo agregar mi torsión, así se veía, ¿no? Nada más que estaba del otro lado. Puedo agregar ahí un extrude, puedo agregar realmente lo que yo quiera. Pasa lo mismo cuando tenemos, bueno, en este caso me voy a regresar por ahí y voy a agregar una, por ejemplo, en la vista superior. En español sería insertar, punto. Selecciono la cara y yo aquí le puedo indicar que quiero, no sé, de aquí, déjame activar una vista, ya está en sombreado, ya está en sombreado. Hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Chequen que cuando tenemos aquí una sub-D lo va a hacer con respecto de nuestro edge. Voy a aceptar. Y esto igualmente lo puedo editar, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Lo puedo hacer la modificación que yo quiera a esta nueva arista, a este nuevo borde que acabo de colocar. Selecciono la cara de aquí arriba y vean que aquí es un poco más notorio que me va a permitir hacerlo seleccionando, digamos que de edge a edge, por ejemplo de aquí, 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 si quiero de este lado, ¿sí? También lo hizo, aquí se ve un poco raro, ¿no? Pero también lo hizo de este lado, vean. Sin embargo, como tenemos más segmentos, pues pareciera que lo hizo de una forma libre, pero siempre lo va a hacer de edge hacia edge. Pasa lo mismo con este elemento, que este es un poquito más trabajado. Voy a activar mi comando, insertar punto. Aquí se va a ver un poquito mejor como están formadas las divisiones, se va a ver un poquito mejor el trabajo. Le digo que en qué cara, le digo que en esta, y aquí me permite agregar el número de elementos que yo quiera. Si quiero uno, si quiero dos, acepto y aquí tengo ya mi entidad. En este caso puse varios puntos, pero puedo poner solamente uno si es que yo lo deseo, ¿no? Acepto y ya tengo ahí mi separación. Esto es obviamente por si quiero hacer algún detalle más a partir de ahí. O sea, esto todavía lo puedo expandir, le puedo hacer lo que yo quiera realmente. Voy a agregar uno más de este lado, por ejemplo, insertar punto. Le voy a decir que de aquí y puedo clicar de aquí a aquí, ¿no? Acepto. Ya tengo aquí mi nuevo elemento. Vean, control Z, control Y, ¿sí? O
sea, mientras haya por ahí un límite o 2 edge, vamos a poder agregarle el número de elementos que quieramos por ahí. ¿Para qué sirve este comando? Pareciera que es muy sencillo, pero te ayuda a no reconstruir o no hacer un quad remesh, en este caso en este tipo de entidades. Lo que te ayuda es a, de una manera mucho más específica, agregar información en donde la necesitas, no solamente teniendo la opción del quad remesh de volver a cuadricular esto, o en el caso por ejemplo de el equivalente, ¿no?, que sería en superficies, que sería el rebuild, o en el caso de los vectores, que también sería el rebuild. Aquí le estamos agregando información exactamente donde nosotros lo necesitamos. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Cualquier comentario lo estaré checando. Si te gustan este tipo de videos, por favor suscríbete, deja tu like, checa los últimos ejercicios completos que he hecho. Voy a estar enfocándome un poquito en modelar cosas que tengan que ver con Subdim, además de otro tipo de elementos, ¿no? Pero hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.